estado presente con cualquier cantidad de proyectos y de pronto algunos de los estudiantes les dicen un buen día, oigan, háganos un libro, ¿no? Y ese fue el detonante para darnos cuenta de que habían en las localidades gente interesada en que los chicos pudieran hacer visitas, como le llaman ellos, o residencias, a través de las cuales se pudiera hacer algo como el libro de la localidad, algo como el rescate de, algo como la recuperación de. El resultado de esto ha sido una experiencia sumamente agradable para todos los que emprendimos la aventura hace 2 años de esto. No lo estoy diciendo por el congresito y la exposición que está ahí en la media luna, sino por todo lo que hay detrás. Los gobiernos municipales y estatales, ¿sí? Si nosotros somos capaces de llegarles con un proyecto de antropología aplicada sobre la base de un diagnóstico serio, ¿sí? Con toda la estructura que implica un proyecto, y tenemos resuelto también los procesos de cómo implementar el proyecto, ¿sí? Casi siempre encuentran eco y hay respaldo. Y nuestro problema para resolver problemas justamente se da a través de estos, o se puede dar, no quiero decir que es la única forma, a través de estos procesos de vinculación que nos son para nosotros, a nosotros en la escuela, absolutamente indispensables. Eso es todo. Gracias. Agradecemos al doctor Hilario Topete y ahora le damos el paso al maestro Arturo Alonso con su ponencia que se llama La enseñanza de la investigación histórica en la ENA. Bien, bueno, gracias por la invitación a Pacromescua a esta ¿cómo se llama? Serie de pláticas en torno a problemas de la ENA. Yo había venido sobre todo por el título de la investigación, o sea, me parece que esta mesa se llamaba algo así como la investigación, y uno de los primeros problemas, bueno, que tuve que enfrentar es, pues hay 2 tipos de investigación en la escuela, que es la investigación que realizamos los investigadores y la investigación formativa. Fue con un conjunto de, ¿cómo se llama?, de estudiantes egresados de historia y de no historia, que realizamos una investigación precisamente para presentarla aquí. Una de las funciones sustantivas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia es la enseñanza y la investigación de las ciencias históricas y antropológicas. Como parte de la preocupación por diagnosticar la situación de la enseñanza y la investigación en historia y etnohistoria, se formó un grupo de trabajo integrando egresados en un servicio social registrado en el proyecto bajo el nombre de Investigación y Desarrollo para la Enseñanza de la Investigación Histórica Contemporánea. Este grupo se integró con las pasantes en Historia Silvia Verónica Vázquez, la pasante en Etnohistoria Laura Edith Casares Rodríguez, con Angélica López Navarro, Liliana Gómez, Tania, Jazmín Luna, Dionisio, y para ello se diseñaron varias etapas del estudio. La primera consiste en diseñar y aplicar una encuesta para ir a preguntarles a los estudiantes cuáles los resultados del cumplimiento de la normatividad, los resultados, la aplicación operativa de los programas, la operación de las prácticas de archivo, la enseñanza de la investigación y la aplicación de la enseñanza de los proyectos de información. Una segunda etapa nos llevaría al estudio comparativo con la enseñanza de la investigación en otras instituciones de enseñanza superior en el Valle de México, en las áreas de historia y etnohistoria. Y una tercera etapa consistiría en formular un conjunto de observaciones y recomendaciones a partir del estudio. Lo que nosotros estamos presentando aquí es la primera etapa de esta fase y lo hacemos precisamente para este foro que hacer en la ENA, que organizó el maestro Francisco Amezcua de la licenciatura de Antropología Social. Los resultados que presento son resultados de esta encuesta que ya se realizó
y arroja lo siguiente: la oferta educativa y la función de los proyectos. Los proyectos de investigación formativa son materias diseñadas por el reglamento para las licenciaturas de la ENA para la enseñanza y la investigación. Están enmarcadas de acuerdo al artículo 55 del reglamento para las licenciaturas y las definen como proyectos de investigación disciplinaria o interdisciplinaria, cuyo objetivo es primordial sea orden pedagógico y cuya materia de aprendizaje sea la adquisición de destrezas, habilidades, técnicas de observación, de análisis y de interpretación requeridas para el ejercicio especializado de la investigación en las disciplinas antropológicas. Eso es lo que pretenden los PIRS, ¿no? Es decir, enseñar habilidades, destrezas, técnicas de... Y eso se tiene que hacer precisamente en estos proyectos. ¿Qué hacen los proyectos para lograr estas destrezas? Sería como la pregunta: técnicas de interpretación y análisis. Acudimos a los estudiantes para preguntarles a través de una encuesta que fue distribuida por muestreo con el apoyo de las jefaturas de carrera, quienes nos proporcionaron los datos para establecer la oferta de proyectos y la distribución de alumnos en ellos. Así encontramos que en 2011 tenemos 25 en historia y etnohistoria, proyectos o líneas de enseñanza distribuidos en 39 grupos de los turnos matutino y vespertino en las dos licenciaturas. 12 líneas son de historia y 13 líneas de etnohistoria, que atienden un total de 222 alumnos de quinto, séptimo y últimas materias. Estas líneas son atendidas por 19 profesores de tiempo completo y 6 profesores de hora semana-mes. Continuidad y resultados, tiempos completos, el soporte básico. Esta oferta la comparamos con los resultados obtenidos cruzando los datos de la investigación de Hermilo Pérez Tapia sobre las tesis de historia y etnohistoria y también de antropología social. Tenemos todas las tesis de antropología social ya catalogadas. Para historia tenemos cifras hasta 2009, pero para etnohistoria tenemos cifras hasta 2006. A fin de compararlas, establecimos un cuadro en un periodo que va de 2000 a 2006. En 6 años, en ambas licenciaturas, se titularon 273 egresados, de los cuales 136 lo hicieron en historia y 137 en etnohistoria. El comportamiento de los titulados en ambas licenciaturas es variable. O sea, por ejemplo, hay años donde, por ejemplo, en historia se titularon en 2002 6, mientras que, por ejemplo, ese mismo año en etnohistoria fueron 19, y hay años donde, por ejemplo, en etnohistoria se titularon 28 en 2005 por 20 de historia, es decir, tienen un, digamos, ciclo bastante, irregular. Al cruzar la información con los proyectos de investigación formativa hasta 2006, encontramos datos interesantes por cada una de las licenciaturas. Por ejemplo, en historia, de los 136 trabajos de titulación, 91 fueron dirigidos por profesores de tiempo completo. Esto rompe un poco el mito de que los profesores de hora semana-mes se descansan una buena medida, por lo menos en historia y en historia, quienes más titulan son los tiempos completos. Y ninguna por los profesores que imparte actualmente el PIF en licenciatura, es decir, de los profesores que tienen talleres en hora semana-mes no han titulado gente. Como podemos observar en la tabla siguiente, ¿no? O sea, es decir, aquí están los titulados del PIF 2000-2006, están por contrato los alumnos titulados, y vemos pues, claramente que los profesores de tiempo completo son los profesores que más titulan, por lo menos en historia y etnohistoria. En el caso de etnohistoria, de las 137 trabajos de titulación, 100 fueron dirigidos por profesores de tiempo completo de la licenciatura de etnohistoria que actualmente imparten, mientras que los 3 profesores de hora semana-mes que imparten en 2011 realizaron solamente 2 trabajos de titulación. En conclusión, como sucede en otras instituciones de enseñanza superior, son los profesores de tiempo completo los que dirigen mayoritariamente los trabajos de titulación, aunque como sabemos no existen cifras sobre la eficiencia terminal en 2009. La cifra de eficiencia terminal de la ENA en 2003 fue muy baja, es decir, para historia fue alrededor de 6 titulados por cada 100, y me parece que en historia no me acuerdo bien de la cifra, ¿no? Pero iba más o menos por el estilo, ¿no? Bien, por tanto, todo trabajo de apoyo y refuerzo para la titulación tendría que tomar en cuenta el apoyo que requiere el profesor de tiempo completo en estas actividades y el estudio de criterios de incorporación de nuevos proyectos de profesores de hora semana-mes. Es decir, es muy importante
que si las deficiencias se dan básicamente a los profesores de tiempo completo, atacar el problema consiste precisamente en generar programas hacia profesores de tiempo completo y también en generar criterios de incorporación de profesores de horas semana mes al sistema de proyectos de investigación formativa. También detectamos problemas básicos. El estudio, como mencionamos, investigó el cumplimiento de normas, las formas de operación de los proyectos, las actividades que realizan los PIBs para que los alumnos adquieran esas destrezas, habilidades, técnicas de análisis, observación e interpretación, así como el diseño básico del protocolo o proyecto de investigación, que era un poco lo que tú decías, ¿no? Bien, lo que encontramos de los problemas principales es, por ejemplo, hay alta movilidad y poca retención de los alumnos en los PIBs. 46% de los alumnos de historia se cambiaron de PIB después del primer ciclo. En séptimo semestre, 41% lo hicieron en el mismo, en historia, es decir, casi la mitad se cambia de taller. Cerca de la mitad de los alumnos dejaron el PIB original para inscribirse en otro. Este es un aspecto importante a destacar, pues se puede aprender a protocolizar la investigación en el primer año y tendrían que adaptarse a nuevos temas en otro proyecto, es decir, si ya tenían el proceso de protocolización, se tienen que mover a otro, ¿no? Y eso pues genera una dispersión muy grande. También encontramos niveles significativos de reprobación en los PIBs. Solo el 70% de los estudiantes que cursaron en el PIB aprobaron, según arroja la encuesta, y el 30% de los estudiantes se rezagaron, dado que si tú repruebas un PIB, o sea, lo tienes que volver a recursar, no puedes presentarlo en extraordinario, ¿no? Lo que yo siempre me he preguntado, además, ¿por qué, no? En teoría, o sea, al reprobar un PIB, se reprueba todo el año. Otra de las cosas que encontramos dentro de la encuesta es los profesores no acompañan a prácticas a sus alumnos. Eso es muy claro. No obstante, esto es importante porque las normas de la ENA establecen la obligatoriedad de los profesores de acompañar a los alumnos a las prácticas, ¿no? Por eso luego se les mueren así cuando los mandan solos, ¿no? Las normas para las prácticas de campo son muy claras. Los profesores están obligados a acompañar a prácticas, les dan incluso viáticos para ellos. Solo el 45% de los alumnos manifestaron que el profesor los acompañó a la práctica de campo. Este problema contrasta entre las dos licenciaturas estudiadas, pues en historia casi el 60% de los alumnos es acompañado por el profesor, mientras que en etnohistoria solamente el 14% manifiesta que su profesor lo acompañó a la práctica. Otro problema que encontramos son la manera, los informes. Aproximadamente el 80% de los profesores en el programa pide informes, toma en cuenta en la evaluación. 20% de los profesores incumplen la norma, pues al no programar, pedir informes y acreditarlos en los mismos, pues está violando el reglamento de la ENA. La misma cifra es para el otorgamiento de viáticos, la acreditación de prácticas a la subdirección de investigación. Las cifras fueron muy similares en ambas licenciaturas. Bien, otro problema que encontramos, proyecto o protocolo de investigación es la pieza clave del diseño. Todo se